Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a realizar la presentación de la actividad número 5. Mi grupo está conformado por Isabel Cárdenas, Pedro Vicente Ceballos y quien les habla, Lina Marcela Ramírez. Hoy vamos a hablar del artículo 26 del Estatuto Tributario y las principales características del sistema celular y la depuración de la renta líquida. Comenzamos con la depuración de la renta líquida agradable, el sistema ordinario y sistema celular. El, el sistema ordinario establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario parte de ingresos brutos del constituyente. De allí se restan los ingresos no constituidos de renta, luego los costos, deducciones permitidos y finalmente las rentas exentas. Ese resultado de esa depuración es la renta líquida agradable que constituye la base para aplicar la tarifa del impuesto. Por otra parte, hablaremos del sistema cedular aplicable a personas naturales. Organiza todos los ingresos diferentes a cédulas, la general, las pensiones y la de dividendos. Cada cédula se depura de forma independiente, aplicando propios límites y beneficios. Con esto que nos permite de mayor progresividad, equidad y control en el sistema, ya que más adelante recibirán tributación proporcional. Muchas gracias, le doy paso a mis compañeros. Continuando con nuestro tema, vamos a mirar qué se consideran semovientes de acuerdo con las normas de contabilidad. Son semovientes en el contexto de las normas contables colombianas, hacen referencia a bienes vivos que pueden moverse por sí solos, principalmente animales como ganado bovino, equino, porcino. No incluyen mascotas ni animales silvestres, sino aquellos destinados a actividades productivas. En contabilidad se clasifican como activos biológicos según el artículo 92 del Estatuto Tributario y su reconocimiento o trato depende del uso o destino que se les dé a estos. Como inventario, podemos decir si se destinan a la venta inmediata, como ejemplo, ganado para sacrificio. En los activos fijos, si se usan para reproducción o producción a largo plazo. Como ejemplo, tenemos unas vacas lecheras. ¿Cuál es el valor patrimonial de los semovientes poseídos por personas naturales y sucesiones ilíquidas? Para personas naturales y sucesiones ilíquidas o herencias no divididas, el valor patrimonial de los semovientes se determinará por el mayor valor entre el costo fiscal, o sea, la adquisición o producción, y el valor comercial a 31 de diciembre del año gravable. Esto aplica especialmente si no se lleva a contabilidad o si no se lleva una contabilidad obligatoria. El costo fiscal decimos que incluye el precio de adquisición más el ajuste por inflación o mejoras, pero no puede ser inferior al precio de mercado. El valor comercial se basa en precios de referencia, ejemplo, para bovinos, las tablas de Federación Colombiana de los Ganaderos o avalúos periciales para otras especies. También decimos que son las rentas agropecuarias. Las rentas agropecuarias son los ingresos generados por actividades agrícolas, pecuarias o silvícolas en Colombia. Según el Estatuto Tributario y definiciones del Ministerio de Agricultura, incluyen ventas de productos como cultivos, ganado, leche o derivados, madera o servicios relacionados, como arrendamiento de tierras agrícolas. Como un ejemplo tenemos la venta del café, banano, ganado vivo, leche o huevos. O simplemente invertir en un tractor que aumente la producción, que no incluye el procesamiento industrial como el café molido, que se considera renta industrial. Estas rentas pueden tener beneficios fiscales como exenciones por inversiones que aumenten la productividad hasta 10 años según el artículo 235-2 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se determina la renta bruta de los productos agrícolas? La renta bruta de los productos agrícolas se determina por la diferencia entre el precio de enajenación, o sea, la venta, y el costo de los activos biológicos vendidos según el artículo 92 del Estatuto Tributario. Para contribuyentes sin contabilidad se aceptan precios de venta declarados o ajustados por costos deducibles. Tenemos que el precio de venta, valor total recibido por la enajenación, en este caso serían 5 millones de pesos, y el costo fiscal, que sería la adquisición más gastos directos como semillas, fertilizantes, mano de obra, en este caso, el costo serían 3 millones de pesos. ¿Cuál sería nuestra renta bruta? Sería la venta menos el costo. En este caso, 2 millones de pesos. Decimos que nuestra renta bruta sería 2 millones de pesos. ¿Cómo se determina la renta bruta en negocios de ganadería? En negocios de ganadería, la renta bruta por enajenación de semovientes se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal. Según el artículo 93, el Estatuto Tributario, modificado por reformas, no incluye ganancias de reproducción natural, sino solo las ventas. El precio de venta en este caso serían 4 millones de pesos
al valor del mercado o al momento de la enajenación. El costo fiscal sería el costo de adquisición o producción ajustado no inferior al comercial. En este caso, el costo serían de 2.500.000, lo que equivalería a nuestra renta bruta de 1.500.000 pesos. Gráfico de un paso a paso del procedimiento para determinar la presuntiva de una persona jurídica. La renta presuntiva en un mecanismo tributario en Colombia se establece un mínimo de renta gravable basado en el patrimonio líquido del año anterior desde el año gravable 2021. La tasa es del 0%, lo que implica que la renta presuntiva es efectivamente cero en la mayoría de los casos. Decimos que en el paso 1, el patrimonio líquido se toma de la declaración del año anterior. Si es la primera declaración, no aplicaría renta presuntiva. En el paso 2, las depuraciones son opcionales y deben demostrarse. Por ejemplo, si una empresa tiene activos agropecuarios por 20.000 VT, restaría solo 19.000 VT de acuerdo a la norma. En el paso 3, por la tasa 0%, este paso resulta en cero, pero se mantiene por formalidad. En el paso 4, si se depuran activos que generan renta, ejemplo, los mineros, se suma su renta gravable real. En el paso 5, esta comparación asegura que se tribute al menos el mínimo presuntivo, aunque con tasa 0% suele ser la renta ordinaria. En el paso 6, el exceso se compensa sin registro contable solo en declaraciones futuras. Gracias. Gracias, compañero. Ahora continuamos con el cuadro sinóptico Impuesto o ganancia ocasional en Colombia. El impuesto de ganancia ocasional grava los ingresos extraordinarios y no individuales que recibe una persona o una empresa. En estos casos, los más comunes tenemos en la venta de activos fijos, la ganancia se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del activo, siempre que haya sido poseído por más de 2 años. En la liquidación de sociedades, lo que recibe el socio por encima del valor de sus aportes constituye ganancia ocasional. En cuanto a las herencias, legados y donaciones, el valor recibido se graba una tarifa especial. En juegos al azar, rifas o loterías, la ganancia ocasional corresponde al valor del premio y menos el valor del gasto en el juego, y el pagador debe participar en una retención del 20%. Ahora, existen exenciones como los primeros, que son del 7.700 VT heredados por cónyuge o hijo, los primeros 3.490 VT de una vivienda familiar. Por su parte, las pérdidas ocasionales corresponden a situaciones no habituales como la venta de activos fijos, como pérdida de daños por fuerza mayor, aunque la ley no permite usarlas para disminuir la renta ordinaria. En énfasis, el impuesto de ganancia ocasional busca que estos ingresos excepcionales también se constituyan en un sistema tributario, pero con un tratamiento especial de tarifas más bajas que el impuesto de renta ordinario. Le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Renta por comparación patrimonial. Entonces tenemos que es la diferencia entre el patrimonio líquido poseído por el contribuyente al finalizar el periodo gravable y el patrimonio líquido poseído al finalizar el periodo inmediatamente anterior. Se busca determinar el incremento patrimonial no justificado. Elementos claves. Entonces tenemos que el patrimonio líquido final es el activo menos el pasivo del año gravable actual. En patrimonio líquido inicial tenemos que ser el activo menos el pasivo del año gravable anterior. En renta o gravable presuntiva tenemos que ser el incremento patrimonial no justificado y está sujeto al impuesto sobre la renta. Como cálculos básicos tenemos que para el incremento patrimonial bruto es el patrimonio líquido final menos el patrimonio líquido inicial. En cuanto al incremento patrimonial neto justificado es igual al incremento patrimonial bruto menos la renta líquida gravable más renta exentas más ganancias ocasionales más otros ingresos no contribuyentes de renta ni ganancias ocasionales más el consumo o gastos personales y ajustes fiscales. En cuanto a la renta por comparación patrimonial es igual al incremento patrimonial bruto menos el incremento patrimonial neto justificado. Como objetivo tenemos
Control fiscal, detectar ingresos no declarados y combatir la evasión fiscal. Principios de capacidad contributiva. Quien tiene más patrimonio presuntivo tiene más capacidad de generar renta. Consideraciones importantes. Entonces tenemos que en la presunción legal es un presunto de derecho salvo prueba en controlar del incremento proveniente de renta o ganancias ocasionales exentas o no gravables. En cuanto a los ajustes fiscales, está lo que es la depreciación, la amortización, las valoraciones, desvalorizaciones, etcétera. Debe ser considerados. En cuanto a la sustentación, el contribuyente debe poder justificar el origen de sus incrementos patrimoniales. En la norma aplicable, pues tenemos el artículo 236 del Estatuto Tributario. Como ejemplo ilustrado tenemos que el contribuyente Juan Pérez tiene un patrimonio líquido inicial de 100 millones de pesos y un patrimonio líquido final de 180 millones. El incremento patrimonial bruto entonces sacaríamos los 180 menos los 100, que nos daría 80 millones de pesos. La renta líquida gravable declarada en el 2023 sería de 60 millones. Otros ingresos justificados son de 10 millones de pesos. El consumo o gasto personal es de 20 millones de pesos. Entonces el total justificado serían esos 60 millones más los 10 millones más los 20 millones para un total de 90 millones. La renta por comparación patrimonial. Tenemos que es los 80 millones de incremento menos los 90 que están justificados. Esto es igual a 10 millones. No hay renta por comparación patrimonial. En este caso, el patrimonio se justificó. Si la justificación fuera 50 millones de pesos, entonces 80 menos 50, esto nos daría 30 millones, renta por comparación patrimonial gravable. Bien, ahora vamos a hablar qué es la tarifa. Entonces, según Zuluaga Potes, tenemos que es el porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar el impuesto a pagar. Entonces tenemos acá una tabla donde están las diferentes tarifas pero para las personas naturales residentes tenemos que es de 0% al 39%, según el Estatuto Tributario del artículo 241. En usuarios de zonas francas es del 20%. Según el artículo 240 del Estatuto Tributario. En cuanto a las personas naturales no residentes es del 35%, según el artículo 247 del Estatuto Tributario. En cuanto a las personas jurídicas es del 35%, según la Ley 2277 del 2022. Y para las entidades de régimen tributarios especiales es del 20%, según el artículo 19 y 356 del Estatuto Tributario, siempre que mantengan calificación y destinación especiales de excedentes. Todos estos porcentajes son vigentes según el Estatuto Tributario y la Ley 2010 del 2019 actualizada para el 2024. Bueno, ahora vamos a definir qué es un anticipo de impuesto de renta. Entonces, tenemos que el anticipo de renta es un pago adelantado que los contribuyentes deben efectuar con cargos al impuesto
del año siguiente, con el fin de garantizar el recaudo y evitar la evasión, según el artículo 807 del Estatuto Tributario. Bases de cálculo. Se liquida sobre el impuesto neto de la renta del año gravable anterior aplicada a los porcentajes establecidos en las normas, según lo fijado en el Estatuto Tributario del artículo 807 y el 810. También tenemos una fórmula general, que es anticipo es igual al impuesto neto del año anteriormente por el porcentaje. Bueno, entonces tenemos que del 25 al 75% según el estatuto tributario. Entonces acá tenemos un ejemplo para pues que sea más práctico y entender un poquito mejor. Entonces tenemos que el impuesto neto del año 2024 fueron de 40 millones de pesos. El porcentaje anticipado que nos mostraron fue el del 75%. Entonces, para sacar el anticipo, cogemos el impuesto neto de 40 millones y lo multiplicamos por el 75%. Esto nos da que el anticipo es igual a 30 millones de pesos. Como conclusión tenemos que la renta por comparación patrimonial y la tarifa diferencial y el anticipo de impuesto de renta son mecanismos que fortalecen la transparencia y promueven la equidad según la capacidad económica y asegura el cumplimiento tributario de manera más ordenada. Gracias.